Capítulo 18. Qué interesante sería escribir la historia de las experiencias en esta vida de un hombre que se suicidó en su vida anterior. Cómo tropieza ahora con las mismas exigencias que se le habían presentado anteriormente, hasta que llega a comprender que debe satisfacerlas. Los hechos de una vida previa encausan la vida presente. Tolstoy. Sentía cómo su alma se impregnaba de aquel mensaje. Las palabras vivas se imprimieron para siempre en su ser. Mientras descansaba, después de abandonar su cuerpo destrozado, ambos sopesamos las distintas lecturas de aquellas palabras aparentemente tan sencillas. La sesión se había iniciado como de costumbre. Induje a Pedro a una regresión mediante un método rápido y enseguida penetró en un profundo y tranquilo estado de trance. Respiraba honda y regularmente y sus músculos se relajaron por completo. Su mente, muy concentrada gracias a la hipnosis, atravesó los límites habituales del espacio y el tiempo y empezó a recordar acontecimientos anteriores a su nacimiento como Pedro. Llevo unos zapatos marrones, me dijo al emerger en los confines físicos de una encarnación anterior. Están viejos y gastados. Soy un hombre de unos 40 años, añadió sin que yo se lo preguntara. Me estoy quedando calvo por la coronilla y mi cabello empieza a encanecer. Las patillas y la barba ya están grises. La barba es muy corta. Estaba prestando atención a los mínimos detalles. Yo valoraba la precisión de sus explicaciones, pero también era consciente de que el tiempo se nos escapaba. Ve hacia adelante, le aconsejé. Averigua qué haces en esta vida. Trasládate al siguiente acontecimiento importante. Mis gafas son pequeñas y tienen una montura metálica, continuó, centrándose todavía en el aspecto externo. Tengo la nariz muy ancha y la piel blanquecina. No es nada raro que un paciente hipnotizado se resista a mis indicaciones. He aprendido que no siempre puedes guiar al paciente. A veces es él quien lo hace. ¿A qué te dedicas en esta vida?, le pregunté. Soy médico, respondió enseguida. Un médico de pueblo. Tengo mucho trabajo. La mayoría de la gente es pobre, pero me las arreglo. En general, son buenas personas. ¿Sabes el nombre del lugar donde vives? Creo que este país es Ohio. ¿Sabes el año? Creo que finales de 1800. ¿Y tu nombre?, le pregunté con cautela. Thomas. Me llamo Thomas. ¿Sabes tu apellido? Empieza por D. Dixon, Diggins o algo parecido. No me siento bien, añadió. ¿Qué te ocurre? Estoy muy triste, muy triste. No quiero seguir viviendo. Pedro se había trasladado a una época de crisis. ¿Qué es lo que te produce tristeza?, pregunté. Ya he estado deprimido antes, me aclaró. Es una sensación que viene y se va, pero esta vez es la peor. Nunca me había sentido tan mal antes. Las dos cosas son iguales e insoportables. No puedo seguir así. ¿Las dos cosas?, dije sin comprender. Murió uno de mis pacientes. La fiebre acabó con él. Confiaron en mí para que lo salvara. Pusieron toda su fe en mí y no pude conseguirlo. Les he decepcionado. Ahora se han quedado sin padre, sin marido. Tendrán que luchar mucho para sobrevivir. No he sido capaz de salvarlo. A veces los pacientes mueren a pesar de nuestros más denodados esfuerzos, especialmente en el siglo XIX, añadí,
intentando paradójicamente atenuar su sentimiento de culpabilidad y su desesperación a causa de un hecho que había acontecido hacía un siglo. Yo no podía cambiar aquel suceso, pero sí su manera de verlo. Sabía que Thomas ya había tenido estos sentimientos y que había actuado guiándose por ellos. A lo hecho pecho, pero todavía estaba a tiempo de echar una mano a Pedro, ayudándole a comprender, a cambiar su perspectiva y mirar las cosas desde un punto de vista más objetivo. Permaneció en silencio. Esperaba no haberle hecho salir de su vida anterior como médico al someterle a una terapia que sobrepasaba el nivel de comprensión de Thomas. Ni siquiera había descubierto cuál era el otro motivo que había desencadenado su depresión. ¿Cuál es la otra causa de tu tristeza? Le pregunté intentando que el genio entrara otra vez en la lámpara. Me ha abandonado mi mujer, respondió. Me tranquilicé al comprobar que era Thomas quien estaba hablando de nuevo. ¿Te abandonó? Repetí para que me diera detalles. Sí, respondió apenado. Nuestra vida era demasiado difícil. Ni siquiera podíamos tener hijos. Regresó a Boston con su familia. Me siento muy avergonzado. No pude ayudarla. No supe hacerla feliz. En aquel momento ni siquiera intenté someter a terapia su mente superior. En lugar de eso, le pedí que avanzara en el tiempo al siguiente hecho importante de aquella vida. Podíamos volver a la terapia más tarde, mientras él repasaba aquella vida todavía en estado hipnótico o incluso después, una vez que saliera del trance. Tengo una pistola, explicó. Me pegaré un tiro y así acabaré con esta miseria. Preferí no perder tiempo en preguntarle por qué escogió una pistola y no uno de los muchos medicamentos o venenos que un médico de aquella época tenía a su alcance. Él ya había tomado la decisión hacía un siglo. Esa pregunta probablemente era mi manera de intelectualizar su desesperación, que era tan grande como para conducirle al suicidio. ¿Qué pasa después? Fue la pregunta que le hice. Lo he hecho, dijo sencillamente. Me he disparado en la boca y ahora veo mi cuerpo. ¡Cuánta sangre! Había salido de su cuerpo y lo observaba desde lejos. ¿Cómo te sientes ahora? Le pregunté. Confundido. Todavía me siento triste y muy cansado, añadió. Pero no puedo descansar. Aún no. Alguien ha venido a verme. ¿Quién es? No lo sé. Alguien muy importante. Tiene algo que decirme. ¿Qué te dice? Que siempre fui bueno y que no debería haber puesto fin a mi vida. Sin embargo, él sabía que haría lo que hice. ¿Hay algo más? Le pregunté dejando de lado la paradoja. En aquel momento, la respuesta iba dirigida directamente a mí, con una voz más potente. ¿Se trataba de Tomás, de Pedro o de otra persona? Por un instante pensé en los maestros que hablaban a través de Catherine, pero esto me sucedía unos años después, y Catherine no se encontraba ahí. Lo que importa es tender la mano con amor y ayudar al prójimo, y no los resultados. Solo tenéis que llegar a los demás con amor. Amaos los unos a los otros. Los resultados de este proceder no son lo que buscáis, sanar el cuerpo físico. Lo que debéis curar es el corazón de las personas. La voz se dirigía a Thomas y a mí, ambos médicos. Los dos escuchábamos absortos el mensaje. Aquella voz era más poderosa, segura e instructiva que la de Pedro. Yo os enseñaré cómo curar el corazón de los hombres. Lo comprenderéis. Amaos los unos con los otros.
Ambos sentíamos la fuerza de aquellas palabras mientras se grababan en nuestro interior. Las palabras estaban vivas. Nunca más las podríamos olvidar. Más adelante, Pedro me dijo que vio y oyó perfectamente todo lo que aquel luminoso visitante nos había comunicado y que sus palabras bailaban al ritmo de la luz a medida que se iban enlazando unas con otras. Yo había oído las mismas palabras. Estaba seguro de que también iban dirigidas a mí. Eran unas importantes lecciones que me apresuré a aceptar. Tiende una mano con amor y compasión y no te preocupes tanto de los resultados. No pongas fin a tu vida antes de que se extinga de forma natural. Existe una sabiduría superior que se ocupa de las consecuencias y sabe el momento en que deben ocurrir todas las cosas. El libre albedrío y el destino coexisten. No valores la curación por los resultados físicos. La curación se produce en distintos niveles y no únicamente en el físico. La curación verdadera debe producirse en el corazón. De un modo u otro, yo aprendería cómo curar el corazón de los hombres. Lo más importante es que nos amemos los unos a los otros. Una sabiduría eterna al alcance de todos, pero aplicada solo por unos pocos. Volví a pensar en Pedro. Las separaciones y las pérdidas lo atormentaban en todas sus vidas. En esa ocasión le habían llevado al suicidio. Se le había amonestado por haber puesto fin a su vida prematuramente, pero volvió a sufrir más pérdidas y a experimentar de nuevo aquel terrible dolor. ¿Se acordar de los consejos o la desesperación lo invadiría de nuevo? Ser médico y no poder curar a tu paciente te hunde en la tristeza. Es el fracaso de Elizabeth en el antiguo Egipto, la desesperación de Pedro en su vida como Thomas, el médico de Ohio. Son mis propias experiencias dolorosas como terapeuta. El primer fracaso que viví como médico, pues no pude impedir los efectos devastadores de una enfermedad, se produjo hace más de 25 años, en mis primeras prácticas clínicas como estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de Yale. Empecé en el departamento de pediatría y me encargaron cuidar de Danny, un niño de 7 años con un tumor de Wilms muy extendido. Se trata de un tumor maligno del hígado que ataca exclusivamente a los niños. Cuanto más joven es el enfermo, mejor es el pronóstico, y 7 años no eran pocos para este tipo de cáncer. Danny fue mi primer paciente real. Antes de él, mi experiencia se reducía a las clases, conferencias, experimentos en laboratorios e interminables horas delante de mis libros. En el tercer año de carrera se empezaban las prácticas clínicas. Se nos asignaba una sala de hospital con enfermos de verdad. Había llegado la hora de llevar a la práctica todos nuestros conocimientos. Me encargué de los análisis de sangre de Danny y de otras tareas menores, lo que los médicos más veteranos llamaban tareas de novatos, pero eran actividades muy útiles para nosotros, unos simples estudiantes de tercer año de medicina. Danny era un niño maravilloso, pero el vínculo que me unía a él era todavía más fuerte y especial por el hecho de ser mi primer paciente. Danny luchó heroicamente. Había perdido el pelo debido a la quimioterapia, tan potente como tóxica, y tenía el vientre muy hinchado. A pesar de todo, se iba recuperando y sus padres y yo no perdíamos la esperanza. Por aquel entonces, un alto porcentaje de niños superaba esta clase de dolencia. Yo era el miembro más joven del equipo. Como es normal, los estudiantes de medicina tienen menos conocimientos prácticos que los residentes internistas o asistentes que están continuamente ocupándose de enfermos. Sin embargo, los estudiantes tienen más tiempo para dedicar al paciente y a su familia.
En general, esta es su principal tarea. Normalmente nos tocaba a nosotros hablar con la familia o transmitir los mensajes al paciente. Danny era mi paciente más importante y sentía mucho afecto por él. Pasaba muchas horas sentado en su cama, hablando o jugando con él, o leyéndole cuentos. Admiraba su valentía. También solía pasar horas con sus padres en aquella triste y oscura habitación del hospital. A veces incluso comíamos juntos en la cafetería. Estaban asustados, pero se animaban cuando veían a su hijo mejorar. De repente, Danny empeoró radicalmente. Una peligrosa infección respiratoria atacó a su debilitado sistema inmunitario. Le costaba respirar y sus ojos perdieron la vivacidad habitual y se volvieron vidriosos y apagados. Los miembros más veteranos del equipo médico me relegaron. Empezaron a administrarle antibióticos. Luego interrumpieron el tratamiento y a continuación le recetaron otros antibióticos, pero todo fue en vano. Danny se iba apagando por momentos. Permanecí junto a sus padres, compartiendo su sufrimiento y su terror. La enfermedad ganó la batalla. Danny murió. Yo estaba demasiado abatido para seguir junto a sus padres. Lo único que hice fue abrazarles y decirles algunas palabras de consuelo. Me identifiqué totalmente con el dolor que sufrieron en aquel momento. 3 años más tarde, cuando mi propio hijo murió en un hospital, lo comprendí todavía más, pero en aquel momento me sentía un poco responsable de la muerte de Danny, como si hubiera debido hacer algo, cualquier cosa para evitarlo. El fracaso o la imposibilidad de curar es algo que hace mella en lo más hondo del alma de un médico. Entendía perfectamente la desesperación que sentía Thomas. Son pocos los pacientes de psiquiatría que mueren debido a su enfermedad. Sin embargo, la incapacidad de ayudar a un paciente que sufre trastornos agudos causa una frustración y un sentimiento de impotencia similares. Cuando era presidente del departamento de psiquiatría en Mount Sinai Hospital, traté a una mujer muy bella e inteligente de unos 30 años. Era una mujer brillante en su profesión y acababa de contraer felizmente matrimonio. Pero poco a poco se fue volviendo paranoica y cada vez empeoraba más a pesar de los medicamentos, la terapia y otros tipos de intervención. Ni yo ni ninguno de los especialistas que me asesoraron pudimos determinar por qué no mejoraba, ya que el curso de su enfermedad, sus síntomas y el resultado de las pruebas no se relacionaban con la esquizofrenia, ni con ninguna de las manías y psicosis comunes. Su deterioro había empezado justo después de un viaje al lejano oriente, y una de las pruebas mostraba un nivel muy alto de anticuerpos provocados por un parásito en concreto. Aún así, no existía tratamiento médico o psiquiátrico que pudiera ayudarla, y poco a poco fue empeorando. Una vez más sentí las punzadas de la impotencia, la frustración que siente el sanador cuando no es capaz de curar, tender una mano con amor, dar lo mejor de nosotros y no preocuparnos tantos de los resultados o consecuencias. Esta es la respuesta. Este simple concepto, una verdad que resuena dentro de mí, es el bálsamo de comprensión que necesitan los sanadores. En cierto sentido, yo le había tendido una mano con amor a Danny y él me había devuelto el gesto.